¿Es el trabajo remoto una nueva revolución industrial? ¿Existe un nuevo paradigma en la gerencia de empresas? ¿Puede el trabajo remoto reducir la huella de carbono? Acompáñanos a profundizar en estas y otras preguntas sobre el impacto del trabajo remoto, conversando con gerentes, trabajadores, economistas, sociólogos, psicólogos, arquitectos y otros profesionales relacionados con esta fascinante evolución. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es José María Barrero. Es profesor de finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es cofundador del proyecto Work from Home, donde un grupo de investigadores de la Stanford University en Estados Unidos estudia los temas económicos relacionados al trabajo remoto. También organiza el Remote Work Conference, donde se reúnen destacados economistas para analizar los últimos resultados de las investigaciones que realizan en este tema. Hola José María, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí nuevamente. Muy agradecido de haber aceptado nuestra invitación. Sí, no, yo encantado de volver a estar con ustedes. A ver, ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado en el último par de años? Sí, total, inclusive 3 años, porque estaba calculando y fue en el 2022, en octubre de Wow. 2022, y ya 3 años completos, o sea que mucha agua ha pasado bajo el puente, como dicen. Y sabes que quería comenzar con, bueno, presentaste un artículo muy interesante recientemente en junio, creo que fue julio, en The Economist, sobre el tema es sobre la persistencia del trabajo remoto en el mundo. Y también leí un artículo tuyo en el 2021 que tú predecías qué es lo que iba a pasar. Porque, a ver, antes del COVID estaba aproximadamente un 5% en Estados Unidos de personas trabajando remoto. En el COVID subió a 60 y ahora, según tu análisis, tu estudio con los colaboradores Nick Blom y Pablo Zárate, que Pablo Zárate, por cierto, es argentino, Sí, sí, sí. y, y en ese artículo tú mencionas que está estabilizado como a un 27% más o menos, pero ya en el 2021 en tu artículo habías predicho eso, que iba a bajar y que iba a quedarse como en un 25%. Entonces, eh, buenísimo en ese sentido. ¿Cómo lograste esa predicción o qué fue lo que calculaste en ese sentido, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que cuando llegó el COVID, nos encerramos todos y estuvimos un par de meses trabajando desde casa 100%. Para nosotros fue evidente de que funcionó mucho mejor de lo que creíamos para muchas personas. Tal vez no para todo el mundo, o sea, me imagino, por ejemplo, para las personas que tenían niños muy pequeños en ese momento que tampoco estaban yendo a la escuela, pues para ellos no. Pero intuimos que había habido como un cambio muy claro en la idea de esto sí es posible. Y, o sea, y precisamente el primer artículo que escribimos, el del 2021, que por cierto tenemos una nueva versión que todavía no hemos puesto en internet para el público, pero en los próximos meses debe estar saliendo. En ese primer artículo, básicamente teníamos dos piezas de evidencia dos evidencias que nos llevaban a esa conclusión. Uno era corroborar sistemáticamente vía encuestas en Estados Unidos, que luego corroboramos a nivel global, eh, que muchas personas habían tenido la misma experiencia. Que el habernos obligado a encerrarnos en el 2020 había como que destapado una caja de Pandora y mucha gente se había dado cuenta de qué tan bien funciona, qué tan bien no funciona trabajar remoto, y para muchos en realidad había sido una experiencia positiva y ellos, o sea, habían cambiado su manera de ver la práctica del trabajo remoto. La, o sea, la otra evidencia que nos llevaba a la idea de que iba a persistir originalmente era
pues que le preguntamos a las personas, ok, mirando a un año, a 2 años, después del final de la pandemia, ¿qué tanto crees que tu empleador permita o organice las cosas para que trabajes remoto? Y desde el 2020, o sea, desde que las cosas se empezaron a normalizar un poco, en más o menos a mediados del 2020, ya veíamos que la gente decía, voy a trabajar remoto en el futuro, mucho más de lo que las estadísticas de antes de la pandemia decían. Entonces, o sea, de ahí viene la predicción. Pero como tú bien lo dices, o sea, realmente estábamos en un periodo de transición y fue un periodo de transición bastante largo. Eh, o sea, desde el 2020, como al menos hasta mediados o finales del 2022, la última vez que hablamos, no era claro que la situación estaba estable. Después de eso, para mí la evidencia es muy clara de que ha sido estable y digamos, si me pides que les diga qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora, la respuesta es no tanto. Pero digamos, con la información que teníamos en ese momento, hace 3 años, no era tan claro que realmente estuviera 100% estable. Ahora, o sea, la experiencia de los últimos 3 años es que las cosas han cambiado muy, muy poco. Entonces, o sea, en términos de datos, de evidencia, ¿qué específicamente les digo que no ha cambiado? Si miramos el porcentaje de días remotos en Estados Unidos, que es donde tenemos datos mensuales de la encuesta que levantamos de más o menos 8,000 personas al mes con mis colaboradores de Stanford, de el principio del 2023 ahora, o sea, creo que ese porcentaje de días laborales que son días remotos ha cambiado de más o menos del 31% al 27%. Que no es mucho tampoco. Que no es, exacto, no es la gran cosa. Sí parece, o sea, que hay una trayectoria muy, muy levemente descendiente, pero la realidad es que, o sea, para mí eso es estabilidad. Especialmente comparado con el periodo inmediatamente anterior, el de transición que hablábamos, que entre, como ustedes mencionaron, desde el verano, mediados del 2020, en que estábamos todos encerrados y el 60% de días laborales eran remotos, hasta finales del 2022. Ahí bajó de 60 a 30, 31 el porcentaje de días laborales remotos. Entonces, ese es, digamos, una gran evidencia de estabilidad eh, a mediados a medida de lo que han pasado estos últimos 3 años. La otra es el artículo que publicamos en Proceedings of the National Academy of Science ahorita en 2025, en junio. Lo que hizo fue un ejercicio usando la otra encuesta que levantamos con mis colaboradores, incluido Pablo, que es a nivel global. O sea, creo que tenemos docenas de países, ya no me acuerdo exactamente el número, pero docenas de países de Norteamérica, Suramérica, Asia, Europa. Creo que incluso tenemos un par de África, como en alguna de las versiones tenemos Sudáfrica, por ejemplo. Y lo que demostramos es que tanto a niveles de grupos de países por continente o comparando, digamos, Asia con los países angloparlantes, que en los angloparlantes en general hay niveles de trabajo remoto mucho más altos. Tenemos nuestra encuesta en 2021, la tenemos en 2023 y luego la tenemos de nuevo en finales del 2024, inicios del 2025. Y en todas esas regiones lo que se ve es la misma tendencia de estabilización. Empieza el trabajo remoto a un nivel alto, baja entre 2021 y 2023, pero del 2023 hasta la última vez que recolectamos estos datos, básicamente se mantiene estable.
Y lo otro es que vemos exactamente lo mismo cuando, de nuevo, vemos estos datos globales, pero lo hacemos por grupos demográficos. O sea, si comparamos, por ejemplo, hombres o mujeres, se ve ese mismo patrón de estabilización. Entonces, eso para mí es la evidencia principal de que las cosas se están estabilizando, no de la misma manera en todas partes. Entonces, de nuevo, en los países angloparlantes, en general, hay niveles de trabajo remoto mucho más altos que, por ejemplo, en, en, en las zonas, en los países más desarrollados de Asia, o sea, Taiwán, Corea, Japón. En esos lugares la gente va mucho más a los lugares de trabajo, pero la estabilización, el patrón de cualitativo es muy, muy similar. ¿Y por qué te parece, José María, esas diferencias culturales, por ejemplo, entre Asia, los países anglo, y metamos también a Latinoamérica en esto? Creo que en Latinoamérica tampoco es, por el estudio que estuve leyendo tuyo, tampoco es tan frecuente como en los países angloparlantes el trabajo De acuerdo. remoto. ¿En dónde anclan esas diferencias culturales? De acuerdo, o sea, yo creo que hay varios factores. De lo que hemos encontrado es que la variable que más explica en un sentido estadístico, no estoy diciendo que sea un tema de causalidad, pero la variable que más explica estos patrones de país a país es qué tan individualistas son las personas, son los valores de una cultura versus otra. Y creo que lo que está pasando ahí es básicamente lo siguiente. En los países angloparlantes hay más individualismo. Es una cultura en la que las organizaciones se sienten cómodas en decirle a sus empleados, ok, puedes trabajar desde tu casa un par de días a la semana, pero sabes cuál es tu trabajo, te lo voy a dar, sabes qué tienes que cumplir, confío en que lo vas a cumplir, así no esté monitoreándote en vivo y en directo. Y si no lo cumples, pues es problema tuyo. En otras culturas, en particular, por ejemplo, en lugares donde hay más jerarquías entre los trabajadores y sus jefes, pues entonces la cultura de estar ahí pendiente a ver que venga tu jefe y te diga qué hacer en cada momento, en que te interrumpa, en que, en que necesita ver en qué estás trabajando para realmente saber si estás trabajando bien o no, pues entonces en esas culturas el trabajo remoto no puede funcionar muy bien. Entonces las organizaciones y las personas terminan no optando por él. Y de nuevo, esta es una relación estadística. Que no podemos decir que realmente haya una causalidad de un lado al otro. Y también hay otros factores. O sea, por ejemplo, hay países con industrias que, que se prestan más, o sea, que la mayoría de los trabajos se prestan para hacer trabajo remoto, y hay otros países en los que no. De nuevo, los países angloparlantes, por ejemplo, tienen más industrias de servicios profesionales, del sector financiero, ese estilo de cosas. En el este de Asia hay más manufacturas, Sí que me es muy pareció difícil curioso, trabajar en una fábrica si sí, estás remoto. sí me pareció curioso en uno de tus estudios, unos gráficos que mostraba que en Asia había menos porcentaje de trabajo remoto y estaba muy cerca China de Corea del Sur. Entonces uno diría, bueno, Ujú. son dos, no tiene nada que ver con el sistema económico, uno es comunista, el otro es muy capitalista, entonces como que ahí sí refleja que es la parte cultural, porque son ambos de Asia, ¿no? Con diferencias de sistemas económicos importantes. Sí, no, de acuerdo. Eh, de acuerdo, o sea, pero creo que lo que tienen en común es que realmente el individualismo no es tan alto en ninguno de ellos. Entonces ahí es donde sale exactamente el factor cultural. Y creo que hay factores adicionales a los que no hemos hablado. Por ejemplo, el qué tan eficientes son los sistemas de transporte.
que para América Latina creo que es un tema bastante importante. Eso debería, en general, promover trabajo remoto. Es decir, si los sistemas de transporte no funcionan tan bien, entonces si quiero ir a mi lugar de trabajo y tengo que andar en carretera 45 minutos, una hora, mientras si estoy en una ciudad asiática muy avanzada con un sistema de transporte masivo muy eficiente, que no tiene fallas, que sé que siempre voy a llegar a tiempo y que es cómodo y funciona bien, pues entonces hay menos incentivo para trabajar remoto. Ahora, podemos inventarnos 1000 otras historias de por qué hay diferente adopción de país a país. De nuevo, de manera estadística, este factor cultural del individualismo es lo que más estadísticamente explica por qué algunos países tienen más y otros países tienen menos trabajo remoto. Bueno, de cualquier manera, digamos, en Estados Unidos, disculpa, o en Occidente, se mantiene, digamos, un 27, un 25% aproximado. Y con el tema del trabajo híbrido, para los que nos escuchan, bueno, que no estén muy enterados de esto, el trabajo híbrido es combinar presencia en la oficina y trabajar desde casa. ¿Por qué? O sea, veo que hay en los estudios de ustedes que hay como, digamos, en promedio el trabajo híbrido se busca 1.5, 1 punto algo de días a la semana presencia en la oficina. Pero veo que también en el cálculo metieron, me parece a mí, como que todas las empresas, o sea, tanto las que son muy cómodas para el trabajo remoto, como son finanzas o servicios, y metieron también la industria que menos está relacionado donde requieres como una presencialidad, ¿no? Me parece que juntaron todo eso, porque si de repente hubieran hecho el estudio sobre solamente empresas de servicio, quizás la balanza ahí hubiera sido diferente, ¿no? Claro, a ver, esa es, por supuesto, una decisión que tomamos. O sea, mi perspectiva es que realmente la capacidad de trabajar remoto es un atributo mucho más del empleo, de la ocupación, que de la industria o de la empresa. Entonces, si tomamos las grandes empresas o cualquier sector de la economía a nivel agregado, creo que en cualquiera de ellos va a haber personas en las tres categorías. Va a haber personas que están yendo al lugar de trabajo todos los días laborales. Va a haber personas que no están yendo prácticamente ningún día laboral. Y va a haber personas que van algunos días al lugar de trabajo, están en híbrido y otros días se quedan en casa. Eso es cierto, creo que en cualquier gran empresa, cualquier industria. La pregunta es, a nivel agregado, ¿qué tantos días laborales nos estamos ahorrando el tener que desplazarnos al lugar de trabajo? Y por eso es que nuestra estadística principal incluye básicamente toda la economía. O sea, y ahí el cambio ha sido lo suficiente como para que podamos detectar este gran incremento de niveles prepandémicos de trabajo remoto de más o menos 5 o 7 días laborales, 5 o 7% de días laborales remotos a 25, 26, 27 que estamos viendo ahora. Ahora, hay algo interesante, tenemos un estudio también relativamente nuevo que recolectó encuestas sobre trabajo remoto de empresas. Entonces, aquí tengo que darle crédito a unos coautores de la Agencia del Censo de Estados Unidos, que básicamente nos contactaron para colaborar con nosotros para levantar preguntas sobre trabajo remoto en una encuesta de empresas, que es básicamente cambiando la filosofía de lo que
veníamos haciendo nosotros con nuestra encuesta mensual que venimos haciendo en Estados Unidos desde el 2020. Básicamente porque nosotros le preguntamos a personas, a individuos. Cuando ya le empiezas a preguntar a empresas y en particular a alguien de nivel gerencial en la empresa, ¿qué tanto trabajo remoto hay en tu empresa? ¿Qué porcentaje de tus trabajadores nunca van a la oficina? ¿Qué porcentaje va un día, 2 días, 3 días, 4 días o 5 días a la semana? Tienes muchísima más información y además puedes corroborar lo que estamos viendo de las encuestas de individuos. O sea, y esto, ¿por qué es importante? Porque la manera en la que llevamos recolectando nuestras encuestas de individuos desde 2020 es a través de Internet. O sea, a través de paneles en los que básicamente pagamos por datos de personas que se han anotado para hacer encuestas por Internet. Y no es 100% claro que esas personas sean representativas de la sociedad. Hacemos lo mejor que podemos para asegurarnos que haya, o sea, que por ejemplo, que haya la proporción de hombres y mujeres esté bien relativa a la población, la proporción de los que se graduaron de la universidad versus los que no esté más o menos bien, pero igual puede ser que una mujer que se graduó de la universidad y trabaja en finanzas y además se anotó para hacer estas encuestas sea distinta a la mujer promedio con esas otras características. Entonces, cuando ya empiezas a hacer encuestas con las agencias estadísticas, como esta que hicimos con el censo, o realmente que hizo el censo habiéndonos consultado por qué preguntas hacer, rompes todo eso. Pero el resultado que salió de ahí es que básicamente podíamos corroborar la cantidad de trabajo remoto que salió de esa encuesta de empresas con la que salía de nuestras encuestas de individuos. O sea, el único, digamos, pequeño detalle es que nuestras encuestas de individuos incluyen básicamente toda la economía y todo trabajador, incluyendo trabajadores independientes y quienes hacen, por ejemplo, gig work tipo Uber o tipo, o sea, contratos a través de plataformas digitales. Y esos dos grupos en particular trabajan remoto a niveles mayor o con mucha mayor frecuencia que el típico empleado o empleada de una empresa particular. Entonces, si nos restringimos a los empleados de las empresas particulares en la encuesta de individuos y lo comparamos con lo que nos dicen los gerentes de estas empresas de la encuesta que hizo el Censo de Estados Unidos, pudimos básicamente corroborar que más o menos el empleado típico a través de toda la economía trabaja remoto en promedio un día laboral a la semana, que es básicamente lo mismo en ambas Sí, fuentes de porque datos. se me viene a la mente que estamos tomando el trabajador que pertenece a una plantilla o una empresa, pero también hay muchísimos emprendedores, profesionales que utilizan el trabajo remoto, pero eso no entran dentro de sus estudios, ¿o sí? No, Ah, siempre han entrado, en nuestras encuestas de individuos siempre han entrado y entonces digamos, eh, si tomas el número, la estadística que venimos hablando desde el principio, de que más o menos el 25% o 26% de días laborales en Estados Unidos es remoto, incluye a esas personas que ujú. claramente, o sea, se quedan en su casa mucho más que el típico empleado de plantilla. Si te enfocas solamente en los empleados de plantilla, se vuelve más o menos como el 20%. Y eso es básicamente lo mismo que nos dijeron los gerentes de empresas. Y Eh, para vos, ¿este porcentaje del 27% representa una revolución en el mundo laboral? Porque cuando era del 60 en la pandemia, sí se estimaba que era una revolución, un cambio, disminuyó mucho más de la mitad. ¿Sigue para vos ese mismo paradigma de cambio fuerte cultural revolucionario o no? ¿A vos qué te parece? sí, por supuesto, por supuesto. O sea, y digamos, aquí hay un par de quirks estadísticos. ¿Cuál Uno es? es, o sea, ese primer dato que tenemos de mayo de 2020, de 60% de los días laborales eran remotos.
en gran parte, en gran parte está elevado porque las personas que no podían trabajar remoto en ese momento no estaban trabajando. Entonces, de las personas que estaban trabajando, pues sí, prácticamente todos estaban remotos 100% del tiempo. O sea, pero esa además no era una situación sostenible. O sea, incluso para las personas que pueden trabajar remoto porque trabajan con una laptop y con internet, esa no era una situación sostenible a largo plazo. O sea, yo, por ejemplo, soy profesor universitario, dar clases en línea, hacer seminarios en línea, hablar con mis colegas, a largo plazo no lo puedes hacer 100% remoto. Entonces, digamos, ese número es, o sea, podríamos llamarlo como una medio aberración de los encierros de la pandemia. Muy rápido bajó al 40% de días laborales, cuando ya, digamos, no estaba tan estricto tan estrictas esas restricciones. Y cuando ya algunas de las personas que tenían que ir a la oficina, pues ya podían, digamos, reincorporarse a la fuerza laboral. Y entonces mecánicamente eso baja el porcentaje de días laborales que son remotos. Pero, o sea, piénsalo de esta manera. Hay el número de días laborales ahora, o sea, después de haber bajado más de la mitad, como bien dicen, es igual 3, 4, 5 veces mayor a lo que era en 2019. Entonces, es un cambio enorme. Y creo que también parte de la revolución es que realmente es muy común ahora ver que no todas las personas, no todas las empresas, no todos los empleados de la misma empresa tienen que trabajar de la misma manera. Entonces, sí, y esto lo vemos muy claro en el trabajo que hicimos con el censo con los datos del censo de Estados Unidos, que en las industrias donde básicamente es imposible trabajar remoto, como en industria de hoteles, de restaurantes y cosas así, básicamente el 100% de los trabajadores está en el lugar de trabajo 100% del tiempo. Pero en las empresas, en las industrias donde sí se puede trabajar remoto, hay muchísima dispersión. O sea, hay personas que van a la oficina 5 días a la semana, hay personas que no van nunca y hay mucha variedad, o sea, todo el in-between también es posible. Entonces, una de las grandes revoluciones es precisamente esta, que no todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos que hacerlo de la misma manera y digamos, el hecho de que trabajes en una empresa de tecnología no quiere decir automáticamente que tengas que ser 100% remoto. Es una, o sea, aquí voy a usar mi lenguaje de economista, es una optimización de lo que la empresa decide y el empleado decide de qué les funciona mejor. Y distintas empresas, distintos empleados pueden llegar a distintas conclusiones. Sí, también, como dices, sin duda es un cambio muy importante desde el 2019 actualmente, del 5 al 25 o 27%. Y hablando de revolución, estaba pensando con el tema de esta nueva forma de trabajar, donde uno de los puntos importantes es la flexibilidad del horario. ¿Hasta qué punto esta revolución también ha solapado, vamos a decir, la industria presencial? Porque si la persona trabaja remoto, digamos, aquellos que puedan trabajar remoto tranquilamente, una de las ventajas es la flexibilidad. Yo puedo empezar a una hora, terminar a una hora, cumplir con mi trabajo. Si eso se diera también en las empresas presenciales, creo que hay una limitante bueno, quién abre la oficina y quién cierra la oficina. Es decir, vamos a decir un rango de horario de 7 a 7. Son 12 horas. Bueno, uno trabaja 8 horas. Entonces, creo que también la revolución va hacia modificar la relación laboral en el sentido de cómo yo puedo tener
en mi trabajo presencial elementos del trabajo remoto, es decir, flexibilidad, pero dependería de que la industria tenga digamos, los directores tengan la actitud o eh, esa idea de mejorar el trabajo presencial con elementos favorables del trabajo remoto, ¿no? Si me expliqué bien. Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, y creo que volvemos un poco a la cultura, ya sea a nivel sociedad, a nivel empresa. Yo pensaría que es muy sano que una empresa diga, ok, alguien tiene que abrir, alguien tiene que cerrar, pero ¿por qué tiene que haber una sola persona con las llaves? ¿Sí? ¿Por qué no puede haber dos o tres personas y que coordinemos? De pronto alguien llega a las 7 de la mañana y se va a las 2 de la tarde y hay alguien más que llega a las 2 al mediodía y se queda hasta más tarde. Igual, o sea, por ejemplo, hay en muchas, y también volvemos a lo de que en muchas empresas va a tener que haber gente probablemente que esté completamente remota, que esté completamente presencial y que esté en híbrido. Decir que todos tenemos que ir presencial todo el tiempo, simplemente porque es como el común denominador, es, digamos, es una solución tal vez un poco facilista, porque se evita un montón de problemas de coordinación con esta flexibilidad. O sea, si quiero ofrecer esta flexibilidad y quiero organizar una reunión, necesito saber en qué está todo el mundo, qué día podemos todos. Pues, hay muchísimas más fricciones. Yo pensaría que las empresas y los trabajadores tienen totalmente el incentivo para hacer esas inversiones en coordinación para, para poder disfrutar de los beneficios de la flexibilidad. Pero, o sea, tal vez culturalmente hay lugares donde eso no, o sea, se vuelve demasiado difícil. Entonces terminan no haciéndolo. Y terminamos todos en el común denominador de, no, pues entonces si no nos podemos poner de acuerdo fácil, pues vamos presencial todos a la oficina. Sí, porque hablas también de las llaves, de dar las llaves, y eso es un elemento de confianza. De Y yo acuerdo. creo que el reto del trabajo remoto para los gerentes es la confianza. Cómo yo puedo estar tranquilo, eh, porque, a ver, no hablamos de la productividad, pero entiendo de los resultados de los estudios que ustedes han hecho que la productividad en el trabajo remoto o se mantiene o inclusive en algunos casos es superior. Sí, también hay evidencias también hay evidencia de otros trabajos que baja un poco y Ok, baja precisamente por las mismas fricciones de coordinación. ya. Porque, o sea, si necesito una respuesta rápida de mi colega, pues si está sentado al lado mío o sentada al lado mío, puedo preguntarle rápido, me da una respuesta y puedo accionarlo. Si tengo que escribirle por Teams o por WhatsApp, o sea, hay como más fricciones. En la mayoría de estudios que ven bajas en la productividad, esa en general es lo que veo que es la problemática. Para mí, o sea, a nivel global, la productividad laboral no debería ser tan contencioso en la medida, de nuevo, en que haya confianza, pero que la confianza venga con management y digamos, y monitoreo remoto adecuado. O sea, monitoreo remoto en el que, ok, puedes irte a tu casa, o más bien, quédate en tu casa, hacer tu trabajo, pero yo voy a tener que ver resultados. Y en la medida en la que, o sea, los resultados sean tangibles, se puede evaluar qué tanto has trabajado y con qué calidad, no debería ser un problema.
¿Pensás, José María, que todo esto habla de un nuevo paradigma del trabajo? Por supuesto, ya lo venimos planteando del año 2019. Ahora, la pregunta es, ¿las instituciones físicas de los países acompañan este cambio? ¿Por qué digo esto? Porque en primera instancia, cuando investigamos el tema del trabajo remoto y buscábamos datos académicos y datos de investigación, el único departamento que vimos serio que está trabajando el tema es el tuyo, el equipo de Nick Bloom, con vos, con Pablo y con las demás personas, pero además vos y Pablo son como los únicos referentes de habla hispana académica en trabajo remoto, que por lo menos pudimos recabar y que nos saltaban en las primeras investigaciones que hicimos. Y para hacer un cambio laboral a nivel mundial bastante profundo, la investigación académica que la acompaña a nivel mundial parece escasa, no porque ustedes hagan un trabajo menor, sino porque parece que son uno de los pocos referentes en este sentido. Por el otro lado, pienso si estamos preparando a las nuevas generaciones para este trabajo remoto o las nuevas generaciones se van adaptando al trabajo remoto como viene o está más bien improvisado. ¿Qué pensás de este panorama educacional académico con este tema? A ver, o sea, yo lo primero que diría o sea, creo que sí, con mis colegas, con mis coautores, o sea, intentamos abrir un campo de investigación que no existía antes, pero, o sea, para mí ya es muy claro que es un campo de investigación activo y y con muchas contribuciones. O sea, para darles una idea, hacemos una conferencia anual con algunos otros colegas. O sea, uno de ellos estaba originalmente en Harvard Business School y ahora se fue para London School of Economics. Y con un par de colegas más jóvenes en la New York Fed y en University of Virginia. Y la conferencia que hicimos en 2022, creo que recibimos 70 contribuciones o sea, de gente que quería presentar su investigación. Mucha de esas relativamente preliminares. A medida que han pasado los años, la hemos hecho 4 veces. Cada año venimos recibiendo más de 100 contribuciones para presentar a la conferencia. Entonces, digamos, definitivamente ha sido más activo. O sea, el hecho de que Pablo y yo seamos principalmente los de habla hispana, o sea, no quiero leerle mucho a esa estadística porque la realidad es que en América Latina hay mucha menos investigación que lo que hay en América del Norte y en Europa. Entonces va a haber, o sea, simplemente por ese hecho, mucha más investigación que proviene de esas regiones. Entonces, o sea, pero sí creo que es un campo de investigación activo, que creo que podría haber mucha más investigación en América Latina por cómo funciona. Especialmente América Latina creo que tiene un par de características con el trabajo remoto que son muy interesantes. Uno es, en términos del el mix de industrias que hablábamos antes, América Latina no está tan mal posicionado. No hay tanta manufactura. O sea, incluso en México, que es un país muy manufacturero, creo que el 20%, algo así, de la fuerza laboral es en manufactura. O sea, los sectores servicios en general son grandes en toda la región. Y hay estos temas del desplazamiento hacia el lugar de trabajo que harían que los beneficios del trabajo remoto para los trabajadores y, digamos, para la sociedad, en términos de cuánto tiempo nos ahorramos en ir al lugar de trabajo, sea súper importante. Pero tal vez la cultura no está ahí. Entonces creo que sí hay mucho campo para que en América Latina hagamos más investigación y pensemos, ok, hay algo que podamos hacer para que esta optimización de empresa-empleado se adecue a si puede ser remoto, que sea remoto, si a ambos les funciona, y pues cuando no, un poco menos, pero que tengamos menos de este común denominador de pues todos vamos a la oficina porque todos tenemos que ir a la oficina y ya. Ahora, este tema de los trabajadores en Latinoamérica que se presta por el tema
del transporte, yo creo que sí, como dices, es sumamente importante porque en nuestros capitales es caótica el transporte y se pierde muchísimo tiempo. Te quería preguntar también, bueno, ayer justamente tuve una entrevista con alguien para trabajar con nosotros en México Ujú, y él es de Sinaloa ujú. y me comentaba que quería el trabajo remoto por la inseguridad. Entonces, también es como un elemento De acuerdo. interesante. Y también el tema del clima, porque Canadá veo que es uno de los países también con mucho trabajo remoto, si bien tienen otra cultura y todo, pero también hay un tema del clima. O sea, que estamos hablando de el tráfico, el traslado, el ambiente de inseguridad, el clima, ¿no? Son varios factores que se acoplan ventajosamente con trabajo desde casa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, la del clima, tal vez la había pensado menos. Yo, o sea, creo que el tiempo de transporte, las relaciones laborales son en general más importantes para determinar si si una persona trabaja remoto o no. Pero, o sea, totalmente de acuerdo que esos factores son súper importantes. Es más, regresando al tema de transporte y a la discusión de productividad, en, o sea, si volvemos al artículo original que hicimos con Nicky Steven en 2021 de Why Working from Home will Stick, que es el que estamos preparando una nueva versión eh, para, para poner en internet en el próximo par de meses. En la nueva versión, una de las grandes preguntas que hacemos es exactamente qué tanta es la diferencia en productividad si tomamos, digamos, los arrangements que vemos ahora como óptimos, o sea, que vemos que hay gente que está en híbrido, que hay gente que está en completamente remoto, y si pensamos que esa decisión viene de que es productivo para esa empresa o darle a ese empleado ese arrangement, ¿qué tanto cambia la productividad si forzamos el regreso a niveles de trabajo remoto de 2019? O sea, muchísimo menos. Si forzamos a mucha gente a regresar al lugar de trabajo 5 días a la semana. Y básicamente lo que sale de esos cálculos es de nuevo el impacto en la productividad en el sentido de cuánta producción económica se hace por hora laboral no cambia mucho. Lo que realmente vemos es que si le agregamos a ese cálculo los tiempos de desplazamiento, o sea, si en las horas de trabajo agregamos esos tiempos de desplazamiento, el impacto se multiplica como por 3 o por 4. Y tiene sentido, o sea, para la empresa, para el empleador, esta medida de cuánto produces por hora que te estoy pagando es el cálculo que le importa al jefe, al empleador. Pero para el trabajador no necesariamente, es cierto, porque el trabajador, o sea, vivía en un mundo en el que tenía que desplazarse a su lugar de trabajo 5 días a la semana, incluyendo los tiempos de desplazamiento esos 5 días a la semana, y ahora puede hacer básicamente el mismo trabajo, digamos que sea un poquito más o un poquito menos productivo, pero ahorrándome todo ese tiempo de desplazamiento. Y para la sociedad, igual. ¿Cuántas horas laborales nos estamos ahorrando en tiempos de desplazamiento? Entonces, ya metiendo eso al cálculo, o sea, nos es bastante obvio que los beneficios del trabajo remoto, muchos de ellos no van a aparecer en las estadísticas oficiales, porque las estadísticas oficiales solamente van a ver Producto Interno Bruto por hora laboral, por hora pagada, básicamente. Eh, entonces y si hablamos, por ejemplo, de la inseguridad, en la medida en la que una persona en Culiacán prefiere trabajar desde su casa porque salir de su casa causa estrés, causa
causa preocupación y además cuesta en términos de tiempo de desplazamiento, crea incertidumbre porque no sabes si vas a llegar, si vas a llegar bien o si vas a tener que ir por otro lado para evitar una situación de inseguridad. O sea, todos esos beneficios son muy difíciles para las agencias estadísticas nacionales medir, pero son muy, muy reales. Y esa es como la gran lección de esta nueva versión del paper. Claro, porque hay algo no medible que es el sentimiento de las personas, cómo están mentalmente, el burnout, y tal vez trabajar remoto o no tener que viajar o someterse a esas situaciones de estrés, o mismo poder tener sin independencia y que no haya una persona atrás, sí que te esté monitoreando, pero que no te esté monitoreando de una cosa muy a la revolución industrial del siglo XIX, quizás disminuye un poco el nivel de estrés y uno se siente más a gusto de poder trabajar y eso a fin de cuentas reditúa en una mayor productividad. ¿Qué te parece? Pues, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, digamos, de nuevo, el tema de la productividad es cómo la mides. Yo creo que en muchos de esos trabajos no vas a poder efectivamente medir si la productividad subió o bajó, porque, por ejemplo, o sea, la productividad de un profesor universitario día a día es muy difícil de medir, pero sí en términos sociales, en términos de ahorro de este estrés, de ahorro de tiempos de desplazamiento, es muy real, pero de nuevo, muy, muy poco medible. ¿Y es verdad o es un mito que vemos lo de la productividad que puede bajar o subir? ¿Y la innovación es un mito que baja con el trabajo remoto o se puede mantener? Ahí creo que la pregunta está un poco más difícil. Eh, y en parte, este es uno de los temas para los que creo que no ha pasado suficiente tiempo para realmente saber el efecto a largo plazo, porque todos estos outcomes de investigación y desarrollo de innovación son más de largo plazo. Ahí puede, o sea, no me sorprendería que hubiera un impacto negativo cuando la gente trabaja más remoto, que tiene menos interacciones, que las innovaciones sean posiblemente menos en cuanto a números y posiblemente de menor calidad. Por otro lado, sí he visto papers en los que las mejoras en la tecnología que permite colaboración remota mejoran la productividad de la innovación de equipos que están separados. Entonces, en la medida en que se continúe mejorando la tecnología, pues este tema va a ser cada día menos, o sea, menos importante, aún si haya un efecto negativo sobre la innovación cuando los equipos de investigadores están remotos. Ahora, José, con respecto volviendo al tema de la estructura híbrida, porque el tema híbrido creo que viene a aportar, o se cree que viene a aportar, bueno, sin duda en la parte social, eso sí, que la gente busca sociabilizar, eh, por un lado, o sea, el tema de la soledad, y por otro lado, el tema de las personas que necesitan de un apoyo, de una guía, de una instrucción, donde consideran que presencialmente es más ventajosa. Em, pero pasando a la parte social, de compartir, bueno, somos animales sociales y siempre queremos interactuar. Lo que veo es, si esa es una de las razones, y por otro lado agrego que muchos de los esquemas híbridos buscan presencial martes, miércoles, jueves, donde si ese es el caso no permite que la oficina se modifique mucho porque van a estar todos juntos en 3 días concentrados. Eh, Me parece que ahí también, o sea, en general creo que hay un tema de soledad en Estados Unidos, presencial o no presencial, pero el tema social puede resolverse no necesariamente
trabajando en la oficina, si yo lo que busco es un agregado social, puede haber reuniones de la oficina una vez a la semana en una cafetería, conversar o lo que sea, o irse a un coworking, donde el coworking también suple, digamos, de ese elemento social, e inclusive yo diría que a veces hasta mejor, porque en el ambiente laboral fijo, pues la parte social se limita a los que están trabajando ahí. En cambio, en el coworking puede venir cualquier persona de cualquier empresa y uno podemos conectarnos mejor. Sí. E inclusive también empresas pueden decir, bueno, vamos, o sea, pensando en el tema de la oficina, si hace falta o no, vamos a reunirnos todos en un coworking una vez a la semana para intercambiar ideas y también vamos a tomar café juntos. ¿No? O sea, me parece que hay que ver bien esa parte de la necesidad de una oficina para responder al deseo de sociabilizar o se hace de otras vías, se hace como de otras maneras y mira, no hace falta tanta oficina y sí sociabilizamos. Sí, a ver, creo que un par de cosas y voy a mencionar estudios de, o sea, de Raj Chowdhury y de Natalia Emanuel y Emma Harrington, que con ellos organizamos la conferencia de trabajo remoto en Stanford cada año. Y, o sea, estoy básicamente de acuerdo. Natalia y Emma y Amanda Palé en Harvard acaban de sacar un estudio que presentaron en la conferencia hace un par de semanas en los que muestran exactamente este tema de la soledad. Que ellas compararon personas con trabajos que podían ser remotos versus personas con trabajos que no podían ser remotos antes versus después de la pandemia. Y lo que vieron es que básicamente las personas que la pandemia las llevó a trabajar remoto un poco más, o sea, presentan incrementos en sentimientos de soledad, en el uso de tratamiento psicológico, incluso de medicamentos para tratar la depresión y digamos, temas de salud mental, relativo a las personas que iban a la oficina siempre y ahora siguen yendo al lugar de trabajo siempre porque su trabajo no se los permite. O sea, esto basado en la ocupación que hace cada persona. Entonces, creo que eso es absolutamente cierto. Lo que es muy interesante es que al mismo tiempo que hay este incremento en sentimientos de soledad y posiblemente un deterioro en la salud mental, mucha gente dice que le gustaría trabajar remoto más de lo que su empleador se los permite. O sea, incluso los que ya lo hacen un par de días a la semana. Entonces, ahí hay como una inconsistencia y puede haber algo raro. Bueno, los seres humanos no somos perfectos. O sea, lo que decimos y cómo nos sentimos no necesariamente es 100% consistente. Entonces, creo que sí hay que pensar en estas consecuencias. Pero creo que al menos para el negocio, tener algo de mínimos contactos entre los empleados, especialmente si es de una manera productiva, puede ayudar mucho a crear conexiones. Entonces, de ese tema me acuerdo mucho de un paper de Raj en que básicamente usa una compañía que es 100% remota, pero que organiza como retiros para todos sus empleados o grupos de sus empleados en los que se reúnen en un lugar interesante un par de días como para una mini conferencia dentro de la organización para colaborar, conocerse, etc. Y creo que, si me acuerdo bien de los detalles, lo que él hacía era que básicamente veía si había más colaboración después de una de estas conferencias entre dos personas que por casualidad habían terminado en el mismo taxi del aeropuerto al lugar de la reunión versus dos personas que habían estado en taxis separados.
y encontraba que, que los que estuvieron en el mismo taxi, entonces tuvieron una conversación de, no sé, 20 minutos, media hora. Tenían mucha más colaboración en esta empresa remota que los que habían terminado por separado y pues no se conocían tan bien. Entonces creo que sí, o sea, hay maneras de fomentar estas conexiones y por eso mismo es que el híbrido, al menos en nuestras estadísticas, es más o menos el doble de los empleados están en híbrido de los que están 100% remotos. Porque las conexiones, o sea, al menos un mínimo, creo que sí da lo suficiente en muchos casos. José María, sabemos que en breve te tenés que ir a dar clase en algunos minutos, sí. Así que, bueno, Robert, dejo en tus manos el cierre de la entrevista. ¿Alguna pregunta, algo para José María, que en breve tiene que volver al ámbito académico remoto, ¿no? En este caso, José María. No, tengo que ir físicamente presencial. a dar clase. Tenés que ir. Bueno, me queda un montonazo de preguntas, me imagino que a Cristian también, pero quería preguntarte algo, si se ha hecho un estudio sobre el tema de la educación o digamos de aquellas personas que trabajan remota desde casa, obviamente tienen una interacción con los niños diferente a los que trabajan presencial. Me refiero, bueno, tienen más tiempo de buscarlo a la escuela, de estar con ellos más tiempo, de interactuar. ¿Se sabe algo o se ha hecho algo comparativo, digamos, niños de familias remotas a niños de familias presenciales? O sea, de ese tema en particular, creo que no. Creo que no. O sea, sí creo que hay más evidencia de dos temas relacionados. Uno es de que la educación remota, especialmente para niños y niñas, no funciona muy bien. En mi experiencia personal, para estudiantes universitarios tampoco. O sea, pero esto lo vemos, digamos, en resultados en exámenes nacionales de la generación que estuvo encerrada en COVID y tuvo muchos meses de educación 100% remota comparado con los grupos inmediatamente anteriores, por ejemplo. El otro es que, o sea, no sé si las familias remotas los outcomes son distintos y creo que tendríamos que esperar varios años para tener información concreta al respecto. Pero sí, en nuestras encuestas, y este es un proyecto nuevo que estamos desarrollando, vemos que las personas que trabajan remoto, cuando tienen la posibilidad de hacerlo al menos un día a la semana, nos reportan que han tenido más hijos en los últimos par de días, en los últimos par de años, y que planean tener más hijos en los próximos años, relativo a las personas que ni ellos ni su pareja pueden trabajar remoto. Y, o sea, en esta coyuntura mundial en la que las tasas de fertilidad han bajado en muchas partes del mundo, o sea, originalmente eran en los países más desarrollados, pero ahora, por ejemplo, en muchas partes de América Latina también ha bajado bastante, por debajo de los niveles requeridos para reemplazar la población. Puede ser que el trabajo remoto sea una fuerza que empuje en la dirección opuesta, en la medida en que trabajar remoto le permita a las mamás o los papás tener más flexibilidad y optar por tener más hijos y tener familias un poco más grandes de lo que las tendrían si no pudieran trabajar remoto. Entonces, estamos trabajando en ello. Hay muchas razones por las que puede hacer esto y queremos exactamente entender qué es lo que está pasando, pero sí parece haber esta correlación. Muy bien, tenemos temática entonces para otra entrevista dentro de algunos episodios. José María Barrero, te agradecemos muchísimo haber estado en La Gran Renuncia una vez más. Realmente es un honor para nosotros que estés compartiendo este episodio. Muchísimas gracias. De acuerdo, no, muchas gracias. Muy interesante y sí, también en pensar en cómo
han cambiado o no han cambiado las cosas en los últimos 3 años. Gracias.